Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Este video sobre el CBC fue adelantado porque antes de publicarlo quería hacer un video de introducción a la materia de dibujo, pero por las consultas que vi en redes sociales me pareció interesante adelantar este video, ya que el tablero es un tema que hay que hablarlo con tiempo. La temática de este video va a ser preguntas y respuestas y voy a responder 16 preguntas para sacar algunas de las dudas más comunes. Así que empezamos. El tablero es un soporte sobre el cual colocamos las láminas A3. Su superficie es lisa y plana, sin relieves que generen deformaciones. Existen varios modelos, pero los aceptados por los profesores suelen ser los que cubran el formato de la hoja A3. Suelen contar con una estructura metálica para que se mantenga fijo en una posición inclinada o en una posición horizontal. Son un equipamiento fácilmente transportable que se pueden colocar encima de cualquier mesa de trabajo. El papel se sostiene inmóvil mediante cintas adhesivas que lo unen temporalmente al tablero. Algunos de los tableros que suelen servir para cursar el CBC son el tablero de 30 por 50 centímetros, que es el ideal para la hoja 3, el tablero de 50 por 60 centímetros o el tablero de 50 por 70 centímetros. La respuesta es sí. La recomendación que suelen hacer muchos alumnos avanzados es que no compren nada antes de empezar el CBC, y eso es verdad. Pero también hay que decir que aunque ustedes se enteren el primer día de clases la cátedra que les tocó, los temas curriculares de la UBA son los mismos para todas las cátedras de dibujo, cambiando únicamente la forma de explicar los temas y quizás las técnicas. No hay posibilidades de que a ustedes les asignen alguna cátedra de dibujo que no utilicen el tablero, porque todas tienen que enseñar dibujo técnico. Entonces, sí, van a necesitar un tablero. Todas las cátedras lo van a pedir. Solo cambiará el momento en que lo soliciten, la intensidad de uso y la metodología de enseñar lo que es dibujo técnico. No es necesario que tengan el tablero ya el primer día. Si consiguen el tablero antes de empezar el CBC, no lo lleven el primer día porque no lo van a usar. Si yo tuviese que darles una fecha aproximada de cuándo los profesores le van a pedir que lleven el tablero, yo les diría que se los van a pedir recién en la clase número 7 o en la clase número 8. ¿Por qué? Porque, como dije, el primer día de clases mayormente se hace una introducción a la materia, una bienvenida, van a responder preguntas, los profesores se van a presentar, van a dejar las primeras fotocopias con las actividades y los materiales que van a necesitar para las próximas clases, y las clases siguientes son para hacer sus primeras láminas, algunas son de una temática libre, para que los profesores vean su nivel de dibujo. Van a hacer láminas tipo dibujar una manzana, trabajar con paleta de colores, van a tener teóricas sobre colores, sobre iluminación, dibujos a mano alzada, sobre trazos. O sea, las primeras clases son una introducción a técnicas básicas de dibujo para después dar lugar al dibujo técnico. Y más adelante van a empezar a mezclar lo básico del dibujo que aprendieron al principio con el dibujo técnico. Es posible que si arrancan el CBC en el mes de abril, recién a mediados o a finales del mes de mayo, los profesores les van a pedir que lleven los tableros. Los profesores textualmente les van a decir: para la próxima clase todos tienen que traer un tablero de 30 por 50, 50 por 60 o 50 por 70, ya sea comprado, usado, prestado o armado con una tabla de madera liviana que puedan transportar acompañado de una regla T para reemplazar un tablero tradicional. Los profesores no le van a pedir un tablero nuevo a nadie. Eso ya depende de las posibilidades económicas de cada uno de ustedes. Lamentablemente, una parte de los alumnos que dejan la materia se da cuando el profesor les pide un tablero porque no lo pueden comprar. Pero los profesores no piden un tablero nuevo como para que ustedes abandonen el CBC. Si vamos al punto, a ellos solo les interesa que ustedes aprendan sobre dibujo técnico.
La UBA es una universidad pública y a pesar de eso hay un amplio caudal de alumnos con un buen poder adquisitivo, lo que le permite tener acceso a diversas herramientas nuevas y quizás el resto se queda con esa idea. Pero eso es algo estético, es algo visual. Un tablero nuevo no significa que vas a probar dibujo del CBC. El tema del tablero no tendría que ser un motivo para dejar el CBC, tampoco debería ser una discusión en sus casas con sus padres porque no pueden comprar un tablero nuevo. Ya de por sí, a lo largo de la cursada les van a pedir otros materiales que requieren de una inversión económica. Entonces, si pueden comprar un tablero nuevo, bienvenido sea. Si solo les alcanza para uno usado o uno prestado, bienvenido sea. Si alguien de su familia puede armar un tablero casero y económico, bienvenido sea. Los profesores solo piden un tablero. En conclusión, yo les puedo decir que no lo compren hasta que el profesor se los pida, pero tampoco esperen hasta ese momento para averiguar precios, para averiguar dónde comprarlo, porque es posible que en una semana no lo consigan. Piensen que en ese mismo momento las librerías de FADU se van a llenar de otros alumnos que también quieren comprar un tablero nuevo y posiblemente no lo consigan, porque a veces las librerías no tienen los tableros y ustedes los tienen que encargar con anticipación. Lo mismo pasa con la demanda de usuarios en redes sociales buscando tableros usados y tableros de reventa para comprar. Lo que ustedes deberían hacer ahora, que faltan 2 meses para que empiece el CBC, es averiguar precios, visitar varias librerías técnicas, señar un tablero para poder pagarlo en cuotas y congelar el precio, o hablar con vendedores para que se lo reserven y no se lo vendan a otra persona. Es un tema que tienen que hablarlo con sus padres con anticipación, porque si ustedes les dicen de un día para el otro que necesitan un tablero para la próxima clase, van a iniciar una búsqueda desesperada de 7 días, que puede dejar alguna que otra discusión, especialmente porque los tableros no bajan de los 1.000 pesos. Así que hablarlo con sus padres con tiempo para ver qué es lo que más les conviene, cuánto pueden invertir ellos y qué tablero pueden adquirir. Quizás un amigo de tu papá tiene un hijo que estudió en un colegio técnico o un amigo de tu hermano hizo el CBC y tiene el tablero guardado, pueden funcionar como contactos y puede ser que te presten el tablero. Es un tema que a veces no lo van a poder solucionar ustedes, sino que lo tienen que hablar en sus casas y ver cómo lo pueden solucionar. Los precios de un tablero nuevo pueden rondar por arriba de los 1.000 pesos hasta los 2.200. Uno usado puede rondar desde los 500 hasta por debajo de los 1.000 pesos. A eso hay que sumar un juego de 3 escuadras, otras reglas que también van a estar utilizando y una variedad de lápices de diferentes minas que también van a tener que comprar. Y por supuesto las láminas A3 que van a estar utilizando para sus trabajos. No voy a profundizar la respuesta a esta pregunta porque los profesores van a tomarse el trabajo de explicarles cómo se usa el tablero clase a clase. Si no saben usarlo, no se preocupen. Recuerden que el CBC es un nivelador de conocimientos. Aún así, si son curiosos y quieren saber cómo se utiliza, pueden encontrar algunos videos en YouTube. Eso no importa, yo tampoco fui a un colegio técnico y aprobé dibujo anual. Quédense tranquilos que siempre van a explicar desde cero para toda la clase. Para eso están las clases teóricas y les aconsejo que no falten a ninguna clase teórica porque ahí se explican los métodos del dibujo técnico. Y si le ponen ganas y se sacan todas las dudas en clase con los profesores, no solo van a entender el dibujo técnico, sino que también les va a terminar gustando. En mi experiencia propia, puedo decirles que aprobé dibujo anual con un tablero prestado y usado, teniendo una nota un poco más alta que otros compañeros que tenían un tablero nuevo. En definitiva, no existe ninguna diferencia. Eso simplemente queda en lo que uno puede conseguir económicamente. Sí me atrevo a decir que un alumno con un tablero usado o fabricado por él mismo hace que el profesor lo vea como un alumno interesado en la materia y con ganas de aprender.
Hay un reconocimiento a quienes estudian y hacen el esfuerzo por no dejar la materia, ya que lamentablemente algunos sí dejan de cursar cuando no pueden comprar un tablero de dibujo. Para el dibujo técnico, el tablero es una mesa de trabajo. Que tus láminas no tengan errores o que sean prolijas dependen de tu comprensión, de tu entendimiento y tus habilidades para resolver las cosas. El tablero no deja de ser una tabla donde apoyamos una hoja en blanco. Tableros nuevos los podés conseguir en librerías técnicas, en los centros comerciales de tu ciudad, en librerías cercanas a colegios secundarios con especialidades técnicas. También puedes averiguar dentro de las librerías que hay en FADU, aunque a veces los precios que hay en FADU siempre suelen ser un poco más elevados que cualquier otra librería de capital o de provincia. Y si te animás, también puedes averiguar si podés comprarlo desde fábrica, donde a veces los venden en su precio original. Por ejemplo, la fábrica de Piscini y la fábrica de Plantec quedan en el partido de General San Martín, cerca de la sede de San Isidro y no tan lejos de Ciudad Universitaria. En internet vas a encontrar más información sobre estas fábricas y vas a poder ponerte en contacto. Si al momento de arrancar el CBC no tienen la posibilidad de comprar un tablero nuevo, tienen la opción de uno usado o prestado. Para eso pónganse en contacto con otros alumnos de FADU en los grupos de Facebook o también en las páginas de Facebook de los partidos políticos, que ellos también suelen prestar tableros. Otra opción son los tableros prestados por familiares, conocidos que hayan estudiado en algún secundario técnico o también hayan cursado en FADU, se los pueden prestar para la cursada anual. Por ejemplo, mi tablero fue prestado por un familiar que estudió arquitectura en FADU. En la descripción voy a dejar una serie de videos y páginas donde otros usuarios te explican cómo crear un tablero casero. Es posible crear un tablero con menos de 300 pesos. No voy a profundizar esta respuesta, pero sí voy a darles algunos consejos. Consejo número 1. Pidan ayuda a algún familiar, especialmente si ellos son técnicos, si tienen habilidades para la carpintería o si manejan herramientas y materiales de ferretería. Si no tienen habilidades manuales, es mejor que lo haga otra persona, especialmente si quieren tener un tablero dentro de todo aceptable. Consejo número 2. Averigüen y caminen en librerías técnicas, ya que algunos venden repuestos que se llaman esquineros, que vienen con los tornillos y simplemente deberían aplicarlos a alguna tabla de fibro fácil o alguna tabla de madera. Consejo número 3. Para transportar su tablero casero pueden usar algunas bolsas ecológicas o bolsas de tela. También van a conseguir maletines de repuestos sin los tableros en librerías técnicas. Y consejo número 4, analicen bien sus compras y sus gastos. Si un maletín de repuesto sin el tablero le sale 300 pesos y si los materiales para fabricar su tablero casero le sale un total de 200 pesos, pero alguien en Facebook vende su tablero usado con maletín incluido por 500 pesos, van a realizar la misma inversión y quizás ahí sea más conveniente comprar ese tablero usado que fabricarlo ustedes mismos. La respuesta es no. Los tableros son una gran herramienta, nos facilitan la vida, especialmente cuando ya estamos un poco más cancheros, pero aunque tengan el tablero, si no saben aplicar lo aprendido del dibujo técnico, no tiene mucho sentido. El tablero es simplemente un soporte para apoyar una hoja en blanco. Si vos no sabés resolver tus láminas con los métodos del dibujo técnico, no vas a aprobar la materia. En otras palabras, la magia pasa por tu cabeza y por tus manos. Si tu tablero es nuevo, es usado o prestado, no va a hacer ninguna diferencia. Si tu cabeza no tiene la habilidad de razonar, la concentración para resolver los problemas de una pieza y trasladar esa pieza al dibujo técnico correctamente, respetando todas las reglas y los parámetros que tiene el dibujo técnico, tus láminas no van a ser aprobadas y por lo tanto no vas a aprobar la materia. Suele ser pesado cuando está hecho de madera y cuando el tablero es de 50 por 70, un poco más grande del tablero ideal para la hoja 3.
Sí suele ser incómodo para llevarlo en el colectivo y cuando hay mucha gente, porque sí o sí lo tenés que apoyar en el piso, a veces las personas se golpean y terminás pidiéndole disculpas a otros pasajeros, o cuando hay que caminar varias cuadras cargando el maletín hasta la parada del colectivo también suele generar un cierto cansancio. Por otro lado, es difícil de transportar cuando vas a cursar en bicicleta o en moto, pero si vas a cursar en auto no vas a tener ningún problema. Aunque yo no voy a estudiar arquitectura o diseño industrial, que sí requiere de dibujo técnico, sino que voy a estudiar diseño gráfico, encontré en el tablero una herramienta de precisión para generar dibujos dimensionales, para crear patrones geométricos, para organizar mis láminas, incluso las láminas de proyectual, para estructurar un diseño y para trabajar con la geometría. Logro darle al tablero otras funciones gráficas que no necesariamente son las que aprendí en el CBC. Así que para mí personalmente sí le di otro uso y creo que usaré el tablero en mis actividades gráficas más adelante cuando ya esté metido en la carrera. Entonces sí, vale la pena tener un tablero a mano y conservarlo después del CBC. Ustedes saben que dibujo del CBC es anual y las clases de dibujo son una vez por semana, lo cual hace que en total sean 26 clases de dibujo en todo el año. De esas 26 clases yo calculo que solo 16 seguramente utilizan el tablero. Y llevar el tablero a la sede es una vez por semana. Bueno chicos, eso es todo, espero haber aclarado muchas de sus dudas. No dejen el CBC por no poder comprar un tablero, háblenlo con sus viejos con tiempo porque es una inversión, consigan el que más esté a su alcance, denle para adelante con dibujo anual, que es una materia aprobable y les va a dejar un conocimiento nuevo muy interesante. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando sobre el CBC.